Entonces, con las epístolas generales, eh, para ir viendo algunos detalles, ¿no? Entonces, las epístolas generales casi están al final de la Biblia. Es un grupo un conjunto de cartas, ¿no? Vamos a ir viendo un panorama de cada una de ellas. Y, ¿cómo se llama? Y vamos a ir viendo también algunos aspectos propios de las cartas que se escriben en esta sección, ¿no? Ahora, si tienen su Biblia ahí, eh, puede sacarlo, ¿ya? Porque vamos a usar ahora, vamos a ir viendo juntamente con ustedes este grupo de epístolas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la traducción que tenemos nosotros en la Reina Valera, las agrupa. Vamos a ver, ¿ya? En su índice, si puede buscar su índice, en, en la parte principal, ¿no? Al comienzo de su Biblia, no sé qué Biblia tendrá usted, La Reina Valera. Reina Valera, ¿no? Ya. Creo que estamos trabajando con la Reina Valera todos, ¿no? No creo que hayan, por lo menos, otras versiones que se usan. Ah, ya. Entonces, la primera epístola que aparece después de las epístolas de Pablo es Santiago, ¿no? Santiago. Luego vienen las dos de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, segunda de Pedro. eh, las de Juan, primera de Juan hasta tercera de Juan, y Judas, ¿no? Judas, no el Iscariote, ¿no? Sino Judas, el otro Judas, ¿no? Tadeo. Entonces, esos son los grupos de las epístolas generales. También se le conoce a este grupo como epístolas católicas, ¿no? O epístolas universales también, ¿no? Bueno, católico significa universal, ¿no? Por Ujú. eso se le llama epístolas católicas o epístolas universales, ¿no? O epístolas generales, ¿no? Ahora, a diferencia de las demás epístolas de Pablo, ¿por qué han sido clasificadas así? Es por el tipo de destinatarios que tiene. Por ejemplo, si nosotros vamos a Santiago, que es la que inicia este grupo de cartas, ¿sí? Y nos vamos al encabezado de la carta, vamos a ver que el destinatario, ¿no? No es una iglesia específica, como en el caso de Pablo cuando escribe a Romanos, a los Corintios, a Gálatas, ¿no? Sino el primer versículo de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿no? Entonces, una de las características de estas cartas es que el destinatario, ¿no? Es un grupo más amplio, a diferencia de las cartas paulinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, están en diferentes lugares del Asia Menor, ¿no? Están en diferentes ciudades. Él escribe a toda esa comunidad de personas, ¿no? En este caso, dirigiéndose al grupo judío, ¿no? Por eso las nombra 12 tribus, ¿no? Ahora, Pedro, por ejemplo, si usted revisa Pedro, vamos a Pedro, son breves estas cartas, ¿no? También su saludo o su presentación, en el verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Entonces, si se da cuenta,
los receptores de esta carta es un grupo ya mayor, ¿no? No solamente es una comunidad, sino es varias, ¿no? Varias regiones, en este caso Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿no? Entonces su auditorio es mucho más amplio, ¿no? Ahora, no quiere decir que solamente las cartas de Pablo fueron escritas y se quedaron con los destinatarios originales, ¿no? No quiere decir que las cartas que Pablo escribió, por ejemplo, a la iglesia de Roma, se quedó solo en Roma, ¿no? Y no salió de Roma, ¿no? No, las cartas paulinas también fueron circulando, ¿no? Fueron cambiando de lugar, ¿no? Pero fueron originalmente escritas a un auditorio, ¿no? En este caso, Roma, ¿no? Pero esa carta que Pablo escribe a Roma también en algún momento sale y se dirige hacia otra localidad, ¿no? Y así las demás también, ¿no? Así que después de un tiempo, ¿no? Las cartas paulinas ya habían viajado por diferentes iglesias de las regiones de ese entonces, ¿no? Las generales, desde el comienzo, tienen un auditorio más amplio, ¿no? Un grupo mayor, ¿no? Eh, este, entonces, esa es una de las características de las cartas generales, ¿no? Su destinatario. Ahora, en cuanto a su estructura, ¿no? Son cartas bastante breves, ¿no? No son muy extensas. La más extensa de ellas es Santiago, un poquito más extensa, ¿no? Y Primera de Pedro, ¿no? Por ahí va, pero las demás son bastante pequeñas, ¿no? La tercera carta que escribe Juan es la más pequeña, ¿no? La más con menos contenido, ¿no? Es, prácticamente es un saludo y una recomendación, ¿no? Más no hay, ¿no? Entonces, en cuanto a su estructura, no son muy extensas ni difíciles de poder clasificar, ¿no? O dividir, ¿no? Por su dimensión, ¿no? Ahora, en estas cartas vamos a encontrar la teología, ¿no? Desarrollada de los apóstoles que escriben, ¿no? Por ejemplo, de Pedro, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos a Pedro en el libro de los Hechos? Sus discursos, ¿no? Su reflexión, su teología de Pedro en el discurso de los Hechos, ¿no? Ahora vamos a ver a un Pedro ya más maduro y donde ya ha desarrollado su teología un poco más amplia, ¿no? Ya ha desarrollado el pensamiento cristiano sobre algunos asuntos que vamos a revisar más adelante, ¿no? También vamos a ver a Juan, ¿no? En la primera carta que escribe Juan, vamos a ver también que la teología de Juan ya ha desarrollado, ¿no? Ha desarrollado enormemente, ¿no? Entonces, estas cartas son importantes porque aportan no solamente el desarrollo del pensamiento cristiano, ¿no? En cuanto a doctrina y a ética, a conducta, ¿no? Sino también porque fueron bases fundamentales para la expansión del cristianismo, ¿no? Pedro, Judas y Juan fueron apologistas, ¿no? En su tiempo, porque defendieron, ¿no? Defendieron la doctrina que se estaba enseñando frente a los ataques de las herejías y sectas que estaban apareciendo en ese tiempo, ¿no? Porque las sectas aparecieron no después de algunos años, ¿no? Las sectas aparecieron casi en los tiempos de los apóstoles, ¿no? Empezaron a aparecer los movimientos sectarios, ¿no? Pensamientos distorsionados sobre Cristo y su iglesia, ¿no? Que empezaron a atacar, ¿no? La verdadera doctrina apostólica, ¿no? Y acá vamos a encontrar que mucho del contenido de lo que hace Juan en su primera carta, lo que hace Pedro, lo que hace Judas, ¿no? Es ir en contra de esas herejías y blasfemias que estaban apareciendo, ¿no? El tema
que los puede unir, digamos, a Pedro, a Juan y a Judas, es el tema de los falsos maestros, ¿no? Los falsos maestros que estaban presentes dentro de la iglesia y que querían perturbar y desviar a la iglesia de la doctrina apostólica. Así que hay una apología en las cartas que ya mencioné, ¿no? Pedro, primera, la segunda también, primera de Juan y Judas, ¿no? Ahora, otro tema también que se tratan en las epístolas generales y que tiene que ver también con la línea entre ellos, vuelvo a citar Pedro, Juan y Judas, ¿no? Es el tema cristológico, o sea, habla acerca de Cristo, ¿no? En cuanto a su aparición, ¿no? En cuanto a su manifestación, ¿no? Pedro, ¿no? Da algunos aportes, Juan también, y Judas también hace mención de ello, ¿no? Entonces, el tema cristológico también los une, el tema de la presencia de Cristo, ¿no? Su retorno, la parucía del Señor, ¿no? Eh, Ahora, Santiago, a excepción, a diferencia de Pedro, Juan y Judas, ¿no? Santiago es una carta particular, vamos a observarla, ¿ya? Santiago. Santiago es una colección, por así llamarlo, ¿no? De enseñanzas prácticas. Santiago no desarrolla mucha doctrina en sí, ¿no? Como lo hace Pedro, como lo hace Juan, sino hace una teología práctica. O sea, está instruyendo a la iglesia para que haga evidente su fe, ¿no? Para que esa fe que profesa tener sea manifiesta, se pueda mostrar a través de conductas, hechos, palabras, ¿no? Entonces Santiago tiene esa particularidad. Santiago, vamos a Santiago un ratito, vamos a analizar esta carta. Santiago es una carta bastante práctica y es recomendable su lectura para aquellos creyentes que quieren poner en práctica su fe, ¿no? Es una de las cartas instructivas que nos enseña qué debemos hacer con la fe que tenemos, ¿no? Y que la fe necesariamente se debe evidenciar, porque si no se evidencia es una fe muerta, ¿no? Una fe que no sirve en la óptica de Santiago. Ahora, Santiago fue cuestionado, ¿sí?, en el tiempo de la Reforma protestante, en el movimiento reformador por Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero tenía algunos cuestionamientos con Santiago, ¿no?, por el tema justo de la fe y las obras, ¿no? Si vamos a Santiago y vemos el primer capítulo, ¿no?, vamos a ver que Santiago trabaja este tema de la fe, ¿no? En el capítulo 2, versículo 14, ¿no?, hasta el verso 26, Santiago 2, 14 al 26, Santiago trabaja el tema de la fe y las obras, ¿no? Y Santiago dice que la fe sin obras es muerta, no sirve para nada, ¿no? Verso 17. Si usted puede leer el verso 17, por favor. ¿Alguien puede leer Santiago 2:17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿No? Entonces, pareciera, ¿no?, que Santiago está haciendo una apología por las obras, ¿no?, que es necesario hacer obras para poder alcanzar nuestra salvación. Pareciera, ¿no? Pero no es así, ¿no? Por eso es que dije que al comienzo de la Reforma, Lutero tenía cuestionamientos con Santiago, ¿no? Como que no encajaba Santiago en su postulado, ¿no?, que la salvación es por gracia y no por obras. Entonces, Santiago como que chocaba ahí, ¿no? Pero lo que Santiago no está haciendo es teología acerca de la salvación. No está haciendo eso. Él solo está mostrando lo que un cristiano debe mostrar
cuando dice tener fe, ¿no? Entonces, si uno tiene fe, necesariamente las obras van a brotar de esa persona, ¿no? Y se va a evidenciar que la fe que él tiene es genuina, ¿no? Por las obras que muestra. Entonces, un tema bastante controversial al comienzo fue el tema de Santiago, específicamente de la fe y las obras, ¿no? Bueno, ya luego de algunos años ya no hubo cuestionamiento con Santiago porque se entendió cuál era el mensaje de Santiago, ¿no? Entonces, Santiago tiene en mente instruir a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia dinámica, ¿no? Que se mueva en base a su fe, ¿no? En acciones. Por eso muchos titulan a Santiago como una fe en acción, ¿no? Le dan ese título también al libro de Santiago, ¿no? Una fe en acción. Entonces, por ejemplo, en el primer capítulo, ¿no?, de Santiago, él va a desarrollar el tema de las pruebas, ¿no? El tema de las pruebas es parte del libro de Santiago, capítulo 1, ¿no?, versículo 12, ¿no? La tentación y las pruebas, ¿no? Entonces, Santiago está instruyendo a la iglesia a qué hacer frente a esa situación, ¿no? ¿Qué hacer cuando un creyente está atravesando tentaciones o pruebas, ¿no? Y también hace la diferencia, pues, lo que es una tentación, cómo se origina la tentación, etcétera, ¿no? Y cómo podemos enfrentar la tentación o la prueba, ¿no? Buscando la sabiduría de Dios, ¿no? Capítulo 1. Luego hace énfasis al ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor, ¿no? O sea, es práctico, ¿no? No solamente debemos tener teorías en la mente, sino también poner por obra todo eso que hemos aprendido, ¿no? Luego ya viene el tema de la parcialidad, ¿no? Dentro de la congregación, ¿no? No debemos ser parciales con unos, ¿no?, y con otros no, ¿no? Entonces, teología práctica, se da cuenta, ¿no? Segundo capítulo. El capítulo 3, la lengua, ¿no? La lengua, cómo debe ser usada, ¿no? Y hace todo el desarrollo de cuán peligrosa es una lengua sin control, ¿no? Se da cuenta, teología práctica, ¿no? Luego, ¿qué hacer en caso de pedir la sabiduría correcta, ¿no? La sabiduría que viene de Dios, cómo poder diferenciar la sabiduría que viene de Dios, ¿no? Da las indicaciones, ¿no? Capítulo 4, la amistad con el mundo. No debemos hacer amistad con el mundo, ¿sí? No juzgar al hermano, no afanarse o gloriarse por el día de mañana, pensando que tenemos control de los días. Una advertencia contra los que oprimen a los que trabajan, ¿no? A los empleados, a los obreros, a los jornaleros, ¿no? Y ser pacientes, ¿no? Instrucciones prácticas. Por ejemplo, en el capítulo 5, esta parte es instructiva, el capítulo 5, verso 13, ¿no? Capítulo 5, versículo 13. Fíjese cómo Santiago hace tan sencilla la fe, ¿no? Fíjese lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 13. A ver, ¿puede alguien leer el versículo 13 y el 14 también, por favor? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿práctico o no práctico, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Está uno afligido? ¿Qué hago? Oración, ¿no? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, ¿no? Y oren por él, ¿no? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿no? Entonces, es práctico, ¿no? Y lo hace tan sencillo, Santiago, ¿no? No se hace mucho problema para la enseñanza, ¿no? Es una teología práctica, ¿no?
qué hacer, ¿no? Siempre hay un momento en que el creyente no sabe qué hacer, ¿no? Tiene fe, pero no sabe qué hacer, ¿no? Porque la fe, de alguna manera, es una situación abstracta, ¿no? No lo podemos ver la fe, ¿no? Pero sí la podemos evidenciar, ¿no? Con acciones, con obras. Y Santiago nos enseña eso, ¿no? Santiago nos enseña a poder evidenciar nuestra fe. Entonces, ese es lo particular de Santiago, ¿no? Santiago es una carta que tiene eh, ese contenido, ¿no? Ahora, finaliza Santiago, ¿no? Con ilustraciones sobre la oración del justo, ¿no? Tiene mucho, es eficaz, ¿no? La oración del justo es eficaz, ¿no? Santiago, ¿no? Santiago, eh, luego en los primeros siglos, ¿no? Fue también usada como carta de instrucción para nuevos creyentes, ¿no? En los primeros siglos de la iglesia cristiana, ¿no? Era como una especie de catecismo, Santiago, ¿no? Fue usada de esa manera, ¿no? Por su sencillez y también por su instrucción práctica en la fe, ¿no? Es interesante también ver que Santiago tiene un corte bastante piadoso, Santiago, ¿no? Hace notar ese cuidado que se debe tener frente a las necesidades de aquellos que, que están pasando situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, para Santiago la religión pura y sin mancha, él menciona cuál es, ¿no? ¿Cuál es la religión pura y sin mancha y la religión que agrada a Dios, ¿no? ¿Cuál es esa religión que agrada a Dios? Hablando de la cuestión práctica, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Santiago, busque, por favor. A ver, ¿quién puede leer? A ver, ¿dónde está? Se me fue el verso. A ver, ahorita lo encuentro, se me fue el versículo. 1:27. La Ah, religión pura y sin mancha. sí, ese es, 1:27, sí, exactamente, ese es. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta, dice. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Ujú. y guardarse sin mancha del mundo. Ya, ¿eh? O sea, mire la tendencia de Santiago, ¿no? O sea, Ujú. él no habla mucho de doctrina, de conocimiento, ¿no? O sea, no habla que tenemos que tener la mente llena de la palabra de Dios, ¿no? No habla necesariamente de eso, sino habla de lo que debemos hacer, Es más práctico, pastor. claro, ¿no? Es más Es- pragmático. La religión que agrada a Dios no es que tengas doctorados en teología, ¿no? Exactamente. Sino que vayas y hagas. Visita a los huérfanos, a las viudas, ¿no? A los que están en tribulaciones y vive sin mancha en este mundo, ¿no? Es sencillo y práctico, ¿no? O sea, es bastante, eh, nos lleva a la acción, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que en la óptica de Santiago es lo que agrada a Dios, ¿no? Y la religión, ¿no? En Santiago tiene que ver con lo que uno hace para agradar a Dios, ¿no? La religión es eso, pues, ¿no? La religión es el intento del hombre de acercarse a Dios y agradarle, ¿no? Esa es la religión. Entonces, Santiago dice, nuestra religión debe ser así, ¿no?
hacer lo que Cristo hizo. Ahora, muchos han considerado que Santiago es una colección de proverbios, ¿no?, o enseñanzas prácticas al estilo de Salomón, que lo podemos encontrar en el libro de Proverbios, ¿no? Si nosotros vamos a Proverbios y vemos la colección de proverbios que hay hechos por Salomón, vamos a ver que Salomón da también instrucciones prácticas, ¿no? La sabiduría práctica para lo que uno debe hacer y no hacer, ¿no? En Proverbios, ¿no? O sea, son consejos sabios de lo que se debe hacer, practicar, ¿no? Si vamos a Santiago, vamos a encontrar también esa misma tónica, ¿no? Donde Santiago dice esto se debe hacer, ¿no? Y esto no se debe hacer, ¿no? Entonces hay una similitud en la enseñanza sapiencial de Proverbios con Santiago, ¿no? Ahora, lógicamente que el contexto de Santiago es un contexto judaico, ¿no? A las 12 tribus de Israel. Entonces él está usando la sabiduría, ¿no?, de manera práctica. Entonces hay algunos estudiosos que consideran que Santiago es una especie de proverbios del Nuevo Testamento, ¿no? Con ese fin, Santiago lo escribe, ¿no? Y sí, pues lo podemos ver, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay bastante de eso, ¿no? El tema de la lengua, por ejemplo, capítulo 3, ¿no? Hermanos, de una misma boca no puede salir bendición y maldición, ¿no? Entonces, esto sí, esto no, ¿no? Hay ese paralelismo que se puede encontrar en los libros sapienciales, ¿no?, de sabiduría en Salomón, ¿no? Cómo Salomón contrasta, ¿no?, lo que no con lo que sí, ¿no? Hay un paralelismo. Igual en Santiago siempre, ¿no? La lengua no es para esto, la lengua es para esto, ¿no? Y así está, ¿no? Esa es la mecánica. Entonces Santiago es Perdón, un... Sí, ahí hay algo más en el capítulo 4, versículo 3 y 4. También ya. hace un deslinde bien práctico. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal Ujú. para gastar en vuestros deleites. Entonces, Así es. a Ajá. veces no recibimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la, acá está claro que estamos pidiendo mal, pues. Están pidiendo mal, efectivamente, ¿no? Ahí está, ¿no? O cuando entra un rico a la iglesia, ¿no? Y le dice, siéntate acá, y al pobre le dice, ponte a fondo, ¿no? O sea, no hagas esto, haz esto, ¿no? Entonces es práctico, ¿no?, de Exactamente. hacer, ¿no? Muy bien, ese es Santiago, tiene esa característica, ¿ya? Eh, ahora, si vamos a Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, Pedro, tiene un enfoque siempre manteniendo algunos conceptos judaicos, ¿no? De la expresión del judaísmo, ¿no? De las prácticas que habían en el judaísmo, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Eh, primer capítulo de Pedro, ¿no?, verso 1 y 2, ¿no? A ver, ¿quién puede leer primera de Pedro 1 y 2? Pastor, A ver, buenas noches, pastor, perdón. buenas Dice, noches. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Ya, esa versión es NBI, Sí, pastor. ya. No menciona la palabra ser rociado, o sea, dice para ser, ¿cómo dice? De la sangre de Cristo, para ser Rociados. cubiertos. ¿Cómo dijiste, Julio? Para obedecer. Si no leo Reina Valera, pastor, para entenderlo. Ya, a ver, Reina Valera, ¿ya?
Ya, vamos, dice. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ya, mire el saludo de Pedro, ¿no? Es un saludo que incluye Bastante judío. un deseo donde él menciona para ser rociados con la sangre de Cristo, ¿no? Ahora, ese saludo y ese deseo de ser rociados con la sangre de Cristo, Pedro está mirando, ¿no? O está haciendo alusión a lo que se hacía en el lugar santísimo cuando era presentado el holocausto en el día de expiación. ¿Se recuerda que en los sacrificios había un sacrificio que se hacía una vez al año, donde se hacía el sacrificio por el perdón, ¿no? Del pecado, el día de Yom Kippur, ¿no? Y se entraba al lugar santísimo y el sacerdote rociaba, ¿no? La sangre del sacrificio en el propiciatorio, ¿no? 7 veces, ¿no? Rociaba, y eso era para perdón de todo el pueblo, ¿no? Ahora, cuando Pedro dice santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, está hablando de eso, ¿no? Está haciendo alusión a la acción que se hacía dentro del lugar santísimo en el día del Yom Kippur, ¿no? El día del perdón, de la expiación. Entonces Pedro conserva algunos elementos de las prácticas del Antiguo Testamento, ¿no? Y también hace citas, ¿no? Relacionadas al Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en segunda de Pedro, en primera Pedro capítulo 1, capítulo 2, perdón, verso 6, ¿no? ¿Qué dice ahí? 1:6, pastor. 2, 6, 7 y 8. A ver, ¿puede leer? 2:6 dice, por el cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El otro versículo. El 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ya. Muy bien. Entonces, Pedro está citando un pasaje, ¿no? Acá hay una cita. ¿Recuerda de qué cita es? ¿De qué libro es? ¿A qué escritura está citando Pedro? Salmo 118, 22. Salmo 128, 22. Ya. También hay otra cita parecida. Isaías. Isaías 8, 14 y 15. Ya. Entonces, Pedro está haciendo citas del Antiguo Testamento. ¿Mm? Y por ejemplo, más adelante también, en el capítulo 3, versículo 10, va a hacer más citas, ¿no? Entonces, el uso de las citas del Antiguo Testamento en el caso de Pedro es notorio en su carta, ¿no? Entonces, tiene un carácter, ¿no? ¿Se acuerdan de Mateo? Mateo, el Evangelio de Mateo, que había muchas citas del Antiguo Testamento en su Evangelio, ¿no? Porque su destinatario era el pueblo judío, los hebreos, ¿no? Ahora, Pedro está
conservando, ¿no?, el uso de citas del Antiguo Testamento, ¿no?, que no lo hace Juan, por ejemplo, ¿no?, en su primera carta, ¿no? Entonces, el primera de Pedro tiene un carácter judío, ¿no? Y Pedro quiere ver, apoyarse en esas citas para dar enseñanzas, ¿no?, sobre el cristianismo. Ahora, los temas resaltantes de Pedro, en este caso, de su primera carta, él trata sobre el llamamiento que tiene cada creyente a vivir santo, ¿no? A vivir santo, capítulo 1, ¿no? Hay una esperanza, pero en esa esperanza, mientras aguardamos, debemos tener una vida santa, ¿no? Capítulo 1. Otro tema que también destaca en capítulo 2 es que debemos vivir, ¿no?, como siervos de Dios, ¿no? Pedro insiste en una santidad en la vida del creyente, ¿no? Y lo refleja también en la parte familiar, capítulo 3, sobre la responsabilidad que tiene, en este caso, la mujer, ¿no?, frente a su marido, y el marido frente a la mujer, ¿no? Capítulo 3, deberes conyugales, le ha puesto la Reina Valera, ¿no? Es un tema que toca Pedro en el asunto familiar, ¿no? Y finaliza Pedro, ¿no?, en un llamado a los que dirigen la grey, ¿no?, a los pastores, ¿no?, que dirigen la grey, ¿no?, para que sepan cómo guiarla adecuadamente, ¿no? Y en la segunda carta de Pedro, ¿no?, Pedro, el tema presencial, ¿no?, de la carta es los falsos maestros, capítulo 2, ¿no? Capítulo 2 aparece el tema de los falsos maestros y falsos profetas, ¿no?, que empezaron ya a aparecer en el tiempo del ministerio de Pedro, ¿no? Como dije, Pedro, Juan y Judas fueron apologistas en su tiempo, ¿no? Y el 3, capítulo 3, habla sobre el día del Señor, ¿no?, que vendrá el día del Señor, y menciona algunos aspectos propios a este evento, ¿no? Entonces, la teología de Pedro está bien plasmada en sus cartas. Podemos encontrar ahí información adecuada, ¿no?, pero siempre mirando, ¿no?, la estructura de cada carta, ¿ya? En el caso de Pedro ya sabe cuál es la estructura, ¿no? Tiene un carácter judío que quiere instruir a la iglesia en temas doctrinales. Aquí sí, ¿no? A diferencia de Santiago, Pedro sí toca temas doctrinales, ¿no? Como por ejemplo la venida del Señor, ¿no?, la santidad en el creyente, ¿no?, la vida viviendo en santidad, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Y la apología frente a los falsos maestros, ¿no? Ahora, venimos al tema de Primera de Juan, ¿no? Primera de Juan, vamos a analizar esta carta, es importante también conocerla. Primera de Juan, ¿no? Vamos a ver la primera epístola de San Juan Apóstol, ¿no? Ahora, fíjese que Primera de Juan no tiene una presentación como lo tiene Pedro y como lo tiene Santiago. Primer capítulo, ¿no?, de Juan. Usted puede encontrar en el primer capítulo, los primeros versículos, el nombre del que escribe y los destinatarios. A ver, fíjese. No tiene. No tiene. No tiene, ¿no? No tiene. Entonces, ¿por qué entonces se le atribuyó esta carta al apóstol Juan, ¿no? A ver, hasta ahí yo le hago una pregunta, hasta lo que hemos estado hablando, ¿no?, de otros libros, de otras cartas. ¿Por qué cree usted que se le pudo haber atribuido a Juan como autor de esta carta, ya que la carta no contiene el destinatario, ¿no?, como en los casos anteriores?
A ver, ¿usted qué piensa? A ver, dígame su opinión. Pues de repente por el tiempo en el que se escribió, Juan era como que el más joven. A ver, un poquito más fuerte. ¿Ahí No pasa, le... me escucha? Sí, Ya. No, decía que de repente por el tiempo en el que se escribió, ¿no? Es el periodo que se escribió. Y Juan, como era ya. digamos, el discípulo más joven, fue el que más tiempo, digamos, fue el que pudo llegar a escribir en esa época, o sea, en esos años. Ya, muy Sí, bien. ¿Otra idea? Porque se involucra aquí, dice, ¿no? Lo que era desde el principio, es lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, palparon nuestras manos, yo lo relaciono cuando nuestro Señor, eh, Él resucita, entonces Él se presenta, ¿no? Porque Él cuando va a la tumba, Él dice, viendo, creyó. Entonces, mayor, por eso en esa parte podríamos considerar también. Ya, sí, efectivamente, allá Pastor, eso, sí, dígame. todos esos términos que usa Juan en esta epístola, son hechos de que solamente un apóstol ha tenido que estar, ha tenido que escribir esto, ha tenido que ser, porque hay términos habla del verbo, porque eso lo vemos también en su misma epístola primera, ¿no? El primer capítulo de Juan. Entonces, por eso se le atribuye, aunque no tiene destinatario, no tiene tampoco el autor, no sé, pero parece que en el canon han tenido que ver todas esas cosas para darle a Juan estas cartas como autor. Ajá, sí, tiene mucho que ver con lo que menciona hermano Javier sobre el tema del contenido, ¿no? El contenido, exactamente. El contenido de la carta. Entonces, si vamos a ver en la primera parte de la carta, se hace mención a uno de los términos usados por Juan, ¿no? Que es el verbo, ¿no? Ah, en el primer versículo, ¿no? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿no? Entonces, este término verbo, ¿no?, es juanino y que lo vamos a encontrar en el Evangelio, ¿no? La teología Primer juanina. capítulo también, ¿no? Y el verbo se hizo carne, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Ya, entonces ese manejo de términos son de Juan, ¿no? Entonces, esta carta, aunque no tiene autor literalmente, se le atribuye a Juan por el contenido de los términos juaninos, ¿no? Ahora, Juan aquí va a hacer una descripción, ¿sí?, teológica de Dios. Mire, acá ya la teología está avanzando un poco más y va a expresar qué es Dios, ¿no? Entonces, en la primera parte del capítulo 1 dice, Dios es luz, luz, ¿no? Esa es una de la explicación teológica para podernos dar a entender cómo es Dios, ¿no? Y Juan se refiere al término luz, ¿no? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿no? Otro término que Juan emplea son tinieblas también, para hacer el contraste con la luz, ¿no? Ahora, la luz a la cual se refiere Juan no es la luz del sol, ¿no? Ni la luz del día, ni los rayos del sol. La luz a la cual se refiere Juan no es esa luz que alumbra, ¿no? Sino es una luz que va a dar una claridad de mente, de pensamiento. Lo que Juan está hablando es que Dios
es luz porque en él está todo el conocimiento. ¿Sí? Porque una de las cosas que Juan va a atacar con su primera carta es la presencia del gnosticismo que se estaba infiltrando ya en la iglesia, ¿no? El gnosticismo. ¿Y qué cosa es gnosticismo? Gnosticismo viene de gnosis, y gnosis es conocimiento. Así que los gnósticos en el primer siglo decían que se puede conocer a Dios a través del conocimiento, ¿no? De la iluminación que uno puede adquirir de la divinidad. Ahí va uno elevándose a ciertos niveles espirituales hasta que puede entender con claridad a la divinidad, ¿no? Pastor, Y crecer, ¿no? Sí. Esa frase que usted ha usado hace poco, la luz, también lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Ajá, ajá, La luz dice, aquella luz verdadera que ya. alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice. Así es, así es. Esa es la misma expresión de La Juan, misma ¿no? expresión. Sí, y tiene que ver con lo que alumbra el pensamiento de los hombres, ¿no? Entonces, aquella luz verdadera que venía a este mundo, ¿no? O sea, la luz verdadera, ¿cuál es? Es el conocimiento verdadero de la verdad, ¿no? Entonces, cuando Juan dice Dios es luz, está hablando que Dios es el único conocimiento verdadero. No hay más. Aparte de él, no hay más, ¿no? Y que él es el único que contiene todo el conocimiento, ¿no? De él fluye el conocimiento, ¿no? Él es la luz. Son términos propios de Juan que los va a empezar a describir en el capítulo 1. Por eso dice, si andamos en luz, ¿no? ¿Qué es andar en luz? Es andar en el conocimiento de Dios, pues, ¿no? Es lo que Juan dice, ¿no? Dios es luz. Y si nosotros andamos en luz, o sea, si andamos en el conocimiento de Dios, tenemos comunión unos con otros, ¿no? Pero si no andamos en luz, hay peleas, pues, ¿no? Y no practicamos la verdad, ¿no? En Juan, en el Juan ya, en el Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, ya para más ahondando ya, es lo que Jesús también dijo. Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es. Efectivamente. Vuelve con el mismo tema, ¿no? Es una escuela, claro, de Jesús. Es la escuela de Juan, ¿no? Luz, tocando las palabras de Jesús, ¿no? Entonces, él hace una descripción teológica acerca de Dios, ¿ah? Es importante, ¿eh? Que Juan acá está haciendo un trabajo teológico describiendo a Dios, ¿no? Ahora, en el capítulo 2 hace una descripción ahora de la función del Hijo. En el primer capítulo habla del Padre y en la segunda habla del Hijo. Y que pone al Hijo como intercesor y abogado nuestro, ¿no? Delante del Padre, ¿no? Entonces, Juan sigue desarrollando, ¿no? Ahora, en el capítulo 2 habla del anticristo, ¿no? Es el apóstol que toca el tema del anticristo, Juan, ¿no? Ahora, algo interesante que Juan llama anticristo a todo aquel que se opone a la verdad de Cristo, ¿no? Él lo va a llamar anticristo, porque en el versículo 18 del capítulo 2, fíjese, a ver, por favor, ahí, Sí. primero Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ya. Entonces Juan aquí, ¿a quién llama anticristos? A los que salieron de nosotros. A los que salieron de nosotros, ¿no? Ujú. Y Que los llevan que, falsas enseñanzas. y los que se están oponiendo a la verdadera doctrina de Cristo, ¿no?
Entonces, todo falso maestro para Juan era un anticristo. Por eso Juan dice, han salido ya, ¿no? Y ya hay muchos anticristos. En el tiempo de Juan, él dice, ya los anticristos están caminando por todo lado, ¿no? Ah, Bien duro para esa época, porque llama al anticristo a uno que salió del redil. Era fuerte. así es, ¿no? Y lo interesante que en el capítulo 2, lo que ha leído hermana, ¿no? Habla del anticristo, pero inmediatamente conecta con el capítulo 3, donde desarrolla a los hijos de Dios, ¿no? ¿Quiénes son de Cristo? Somos hijos de Dios, ellos son de Cristo. Y desarrolla todo el capítulo 3 en relación a ese tema, ¿no? ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿Mm? Otro tema importante para Juan, los hijos de Dios, ¿no? Y en el capítulo 4, él va a detallar un poquito más sobre estos anticristos que ya estaban en el tiempo de Juan, ¿no? ¿Quién era un anticristo en el tiempo de Juan? Ya lo vimos, ¿no? El que salió. Pero acá va a detallar un poquito más qué conducta tenían estos anticristos. Miren lo que dice capítulo 4. Sol, por favor, lee verso 1 hasta el 3. ¿Qué capítulo, pastor? 4 del 1 al 3. Ya. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está, ¿no? Dice el anticristo ya está en el mundo, ya. Ya está, dice, ¿no? Pero tiene una característica este anticristo. En el tiempo de Juan, ¿cuál era el anticristo? El falso profeta. Pero no es escatológico, pastor, un poco este término. No, porque ya está, en el tiempo de Juan ya estaban. Para Juan, el anticristo ya estaban presentes. Falso profeta. Los falsos profetas para Juan es el anticristo, los anticristos, ¿no? Y él menciona qué es lo que estos falsos profetas decían. ¿Por qué los llamaba falso profeta? ¿Por qué los llama anticristo? Por lo que ellos decían. ¿Qué decían? Lo que acaba de leer hermana Sol, ¿no? Versículo 2. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido carne es de Dios. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el anticristo. Entonces, ¿cuál era la enseñanza que estaba introduciéndose en la iglesia y que Juan llama a esos que enseñaban anticristos? Era que estaban enseñando que Jesucristo no había venido en carne. O sea, que Jesucristo no había tenido un cuerpo humano, biológico, orgánico, fisiológico como nosotros. Cristo no había tenido un cuerpo así. Eso estaban enseñando los falsos maestros, ¿no? ¿Y de dónde venía este pensamiento? Del pensamiento gnóstico. A mí me Porque sorprende, sí, pastor, a mí me sorprende la teología de, ¿cómo se llama? La doctrina de de Juan. Cristo, Ujú. de Juan me ve, porque ya ahí nos habla de las dos naturalezas de Cristo, su Ya está naturaleza hablando. humana y su Ujú. naturaleza divina. Ya Efectivamente. ahí nos hablaba de la unión hipostática, ya prácticamente nos está enseñando aquí. Y Juan tenía la autoridad para hablar. Por eso él menciona Amén, amén. en el Correcto. primer capítulo lo que mis ojos vieron, Exacto. lo que mis manos tocaron, ¿no? O sea, él estaba viendo la naturaleza humana de Cristo y la estaba tocando. Y por eso dice, estas personas que están enseñando que Jesucristo no ha venido en cuerpo, son locos, son anticristos, ¿no? Porque yo he sido testigo del verbo de vida, yo lo he visto, yo lo he tocado, ¿no? He evidenciado que es un ser humano, ¿no? Y Así él es. dice, el que enseña que Cristo no ha venido en carne, o sea, no tenía cuerpo humano, ese es el anticristo, ¿no? Tenía autoridad, pastor. Ajá. Ahora, los gnósticos enseñaban eso, pues, ¿no? Que el cuerpo era malo. Así que como la divinidad
podía tener un cuerpo humano, ¿no? Entonces no congeniaba con sus ideas, ¿no? Así que hicieron del cuerpo de Jesús una especie de espectro, ¿no? Como una holograma, ¿no? Entonces cuando la gente miraba a Jesús, miraba una apariencia humana, pero no era humano. Esa era la idea de los gnósticos, ¿no? Porque lo humano, lo material, lo corpóreo, no puede juntarse con lo divino, ¿no? Con lo espiritual, porque es malo el cuerpo. Ellos enseñaban así, ¿no? Pero Juan dice, no, pues, ¿no? El cuerpo de Cristo fue como el nuestro, y él vino en carne, ¿no? El que niegue eso, ese es el anticristo, ¿no? Ese es el anticristo, ¿no? Ahora, Juan habla que ya está presente el anticristo, ¿no? Ahora, el anticristo no, dice el espíritu del anticristo, Exactamente, ahí da la diferencia, ¿no? ¿no? Entonces ya está la actividad del espíritu del anticristo, ya está en el mundo desde el tiempo de Juan, hasta ahorita sigue, ¿no? Pero él, el anticristo, ¿no? Aún no se ha manifestado, ¿no? Él. ¿Y quién es él? Lo que Juan va a desarrollar en el Apocalipsis con las visiones que vamos a ver, ¿no? Que todavía no se ha manifestado. Y que Pablo lo menciona también en 2 de Tesalonicenses llamándolo el hijo de perdición, ¿no? Entonces, todavía no se ha dado ese evento, pero ya la actividad propia de este anticristo ya está caminando desde el primer siglo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿es válido llamar a alguien anticristo? Es válido, ¿no? A alguien, a un falso maestro que empiece a enseñar alguna blasfemia o distorsión de la fe, él es el anticristo, ¿no? Oscar, entonces, en todo caso, en esta parte se está relacionando al espíritu con la enseñanza, es decir, o sea, Pablo está relacionando, o Juan está relacionando, cuando dice el espíritu del anticristo, ¿no? Esa es la doctrina, esa es la enseñanza, ¿no? Esa es Ajá, la parte. No así es, necesariamente propiamente a una naturaleza demoníaca, sino a lo que se está impartiendo, ¿no? A lo que se a está los enseñando. pensamientos, sí, a la enseñanza, al conocimiento de eso, ¿no? Bien, y luego desarrolla ampliamente el tema del atributo de Dios, ¿no? Dios es amor, ¿no? Como un atributo predominante en la teología juanina, ¿no? Juan resalta mucho el atributo de amor en la persona de Dios, ¿no? Ya está, ¿no? Ahora, primera de Juan, ¿no? Tiene ese enfoque bastante teológico, ¿no? Claro, ¿no? Reflexivo. A diferencia de la segunda carta de Juan, que es bastante breve, ¿no? donde en la primera parte Juan ya se autotitula el anciano, ¿no? Y a la señora elegida, ¿no? La segunda carta de Juan. Bueno, algunos han considerado que la segunda carta no necesariamente puede haber sido escrita por Juan, sino por otro Juan, ¿no? Que era llamado, que era considerado como anciano, ¿no? Pero en su gran mayoría la tradición, ¿no? De la iglesia da su voto, ¿no? Su apoyo para que sea considerada como Juan el apóstol, ¿no? Es una carta breve donde Juan se regocija al escuchar que la iglesia, ¿no? Sigue andando en la verdad, ¿no? Y les anima a que sigan, ¿no? Haciéndoles ver que hay muchos que han salido engañando por el mundo, ¿no? Es breve la carta. También la tercera carta de Juan, el anciano, ahora dirigiéndose a Gayo, ¿no? El amado, a quien amo en la verdad, ¿no? Hace un elogio a Gayo por su hospitalidad, y también por el buen testimonio de Demetrio, ¿no? Y la mala actitud de Diótrefes. Entonces, es una carta sencilla, breve, ¿no? Y algunas salutaciones finales, ¿no? Esas son las cartas de Juan, ¿no? Ahora, si vamos a Judas, también es breve, la disertación o la enseñanza de Judas
va relacionado específicamente a los falsos maestros y a las falsas doctrinas que estaban atacando también a la iglesia, ¿no? El capítulo, bueno, tiene solo un capítulo, ¿no? Desarrolla ampliamente el tema de de los falsos maestros, ¿no? Ahora, acá en Judas, ¿no? Hay un pasaje bastante importante que considerar, ¿no? Judas, a diferencia de otras cartas, ¿no? Por ejemplo, versículos 5 y 6 de Judas, fíjese, dice, mas quiero recordarles, ya que una vez habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no han guardado su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, esta mención que Judas hace, ¿no? Está argumentando de la conducta de los falsos maestros que van a tener su juicio, y etcétera, etcétera, por lo que están haciendo. Judas cita, ¿no? O menciona que hay ángeles que han sido guardados, ¿no? En prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Así que hay ángeles que han caído, que han deshonrado su propia naturaleza angelical, ¿no? Que Dios los ha encerrado, por así llamarlo, ¿no? Y están en un lugar de encierro, y que van a estar ahí hasta el día del gran juicio, ¿no? Ahora, este tema de los ángeles lo desarrolla Judas también, ¿no? El tema de los ángeles, menciona también a Miguel, ¿no? Vamos a ver que cuando Juan desarrolla las visiones del Apocalipsis, ¿no? En el sonido de las trompetas, cuando se toque una de las trompetas dice que van a ser soltados los ángeles que están en el abismo y que tienen por jefe de ángeles Apolión, ¿no? El jefe de los ángeles que están ahí encerrados, ¿no? Entonces, muchos consideran que estos ángeles que cita Judas, que han sido encerrados en prisión de oscuridad, son los ángeles que están reservados para el día del toque de la trompeta en las visiones del Apocalipsis, ¿no? Y que van a ser desatados y van a salir al mundo a causar grande daño, ¿no? Entonces hay una correspondencia entre la escatología de Judas, que menciona indirectamente, con la escatología de Juan en el Apocalipsis, ¿no? Que hay un grupo de seres angelicales caídos, ¿no? Que están reservados ahí, ¿no? A los propósitos que tiene Dios en su momento, ¿no? Entonces, el mundo angelical es bastante desarrollado, angelical caído, ¿no? Es bastante desarrollado en el Apocalipsis, y también Judas lo menciona, ¿no? Son pocos los que mencionan al mundo angelical caído, ¿no? Judas es Pedro uno. también, pastor, Pedro también lo dice ahí en el capítulo, Sí, segundo de Pedro 2:4, también menciona, ¿no? porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice acá, los Sí, entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. están reservados. O sea, hay ángeles que están reservados en prisiones, encerrados, ¿no? Que no tienen actividad fuera, ¿no? Pero que la van a tener en un momento, ¿no? Y ese es el momento del gran juicio que menciona Apocalipsis, ¿no? Y que vamos a analizar dentro de un momento, ¿no? Entonces, el mundo angelical, ¿no? Era mayormente conocido, ¿no? Por los judíos, porque la idea de los ángeles caídos vienen del judaísmo, ¿no? Y ellos conocían bastante bien todo ese entorno, ¿no? Muy bien, entonces Judas tiene por ahí el tema de los falsos maestros, ¿no? Y cómo debemos hacer frente a ellos, ¿no?
Y termina Judas con una pequeña doxología, ¿no? Al final, ¿no? Como suelen acabar las cartas, ¿no? Bien, hermanos, entonces hasta ahí vamos a hacer las epístolas generales. Hemos ido viendo algunos detalles de cada una, ¿no? Ya en su momento se estudiarán con más detenimiento, ¿no? Solo estamos haciendo una pequeña introducción, ¿no? Vamos a ir al Apocalipsis, ¿ya? Al Apocalipsis de Juan. Es el único libro, el Apocalipsis es el único libro, ¿no? Dentro del Nuevo Testamento que pertenece al género apocalíptico, ¿no? Ya sabe que dentro de la literatura bíblica hay géneros, ¿no? Que nos permiten agrupar a los libros, ¿no? Entonces, dentro del Nuevo Testamento, ya hemos visto el género epistolar, ¿no? Las epístolas, los evangelios, los libros históricos o narrativos, que es el libro de Hechos, y el género apocalíptico, que es justamente el Apocalipsis de Juan, ¿no? Ahora, este género, ¿no?, apocalíptico no solo es propio del Nuevo Testamento, ¿no?, sino también está presente en el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento contiene este género dentro de los libros proféticos, ¿no? Hay momentos apocalípticos, ¿no? Como por ejemplo las visiones que tiene Daniel, ¿no?, en su libro, ¿no? Son visiones apocalípticas, ¿no? Las que tiene Ezequiel también, ¿no? Entonces, este género apocalíptico siempre aparece en la literatura bíblica, específicamente en el Antiguo Testamento. ¿En qué momento aparece este tipo de literatura, ¿no? Este tipo de literatura aparece cuando el pueblo de Dios, hablando del Antiguo Testamento, ¿no?, estaba en situaciones bastante adversas, ¿no?, en situaciones bastante apremiantes, difíciles, ¿no?, en deportaciones, en exilios, ¿no?, cuando estaban en sujeción, en servidumbre, ¿no?, aparece siempre este tipo de literatura o mensaje apocalíptico, ¿no?, donde de alguna manera el mensaje de este tipo de literatura es ver que detrás de todo esto, ¿no?, de todos estos eventos que puedan estar pasando, al final siempre Dios va a tener la victoria, ¿no?, junto con su pueblo, ¿no? Y que se animen, que sigan adelante. Entonces, el género apocalíptico tiene eso, ¿ya? Visiones de un futuro glorioso para el pueblo de Dios, ¿no? Por ejemplo, Daniel ve eso, ¿no?, que al final de sus visiones la figura del Hijo de Dios, el anciano de días, es predominante, ¿no?, dentro de todos los eventos que pueden estar pasando, ¿no? Isaías también, cuando ve el futuro glorioso de Sion, ¿no? O sea, es esperanzador la literatura apocalíptica, ¿no? Entonces, cuando Juan escribe este libro, ¿no?, tiene esa intención, ¿no? O sea, siempre Dios revela este tipo de literatura cuando hay dificultades en su pueblo, ¿no? Ahora, el contexto en el cual Juan recibe las revelaciones justamente era un contexto adverso para la iglesia, ¿no? ¿Dónde estaba Juan? Lo menciona en el primer capítulo, ¿no?, de Apocalipsis. Vamos a ir viendo este librito. En el primer capítulo de Apocalipsis, ¿no?, ¿en qué lugar se encontraba Juan? Vamos a ver, ¿ya? Capítulo 1. A ver, Adrián. ¿Está Adrián o Zulín? Sí, pastor. Ya, a ver, Adrián. Léenos, por favor, del primer capítulo, verso 9. Verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya, entonces él estaba en la isla llamada Patmos, ¿no? No por su voluntad, no estaba vacacionando, ¿no? Era su casa de verano, sino él estaba por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, ¿no?
había sido llevado a esa isla, ¿no? Ahora, en el tiempo de Juan, ¿no? Ya la persecución a los cristianos ya se estaba generalizando en el Imperio Romano, ¿no? Esta persecución a la cual Juan hace mención era la persecución de Domiciano, ¿no? Uno de los emperadores que asoló fuertemente a la iglesia, ¿no? En los tiempos de Juan, ¿no? Domiciano persiguió a la iglesia y también puso en destierro a Juan en esta isla, ¿no? Juan no era el único, habían otros también que estaban siendo perseguidos y ya algunos habían muerto, como vamos a ver en el contenido del Apocalipsis, que ya la muerte de los cristianos se estaba dando, ¿no? Y Juan está siendo testigo a través de las visiones de todo lo que está pasando y de lo que va a pasar más adelante, ¿no? A ver, entonces el contexto de esta carta, o este libro, perdón, está en ese contexto de persecución, de temor de la iglesia, preocupación de la iglesia, y Juan, a través de las visiones que Cristo le da, tiene la intención de mostrar y dar esperanza a la iglesia a que no tenga temor, ¿no? Que a pesar de lo que está viviendo, al final se ve un triunfo, una victoria, ¿no? Frente a todo lo que está ocurriendo. Entonces es un libro de mucha esperanza, de mucha confianza, ¿no? No hay que tenerle temor al Apocalipsis porque el Apocalipsis no es un libro de juicio para los cristianos, pues, ¿no? Sino es un libro de victoria, de gozo, de alegría, ¿no? Algunos dicen, vamos a leer Apocalipsis, no, qué miedo, dicen, ¿no? Pero no, es un libro que debe traer mucha confianza, fe, ¿no? A los cristianos. Ahora, la clave de este libro, para entenderlo, está en el primer capítulo, ¿no? Verso 19 es la clave o la introducción a lo que va a pasar en todo el resto del libro, ¿no? Verso 19, ¿qué dice? Zulin, ¿estás presente? 1:19. Sí, pastor. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Hay 3 momentos que Juan va a escribir en el libro. ¿Cuáles son? Las que has visto, las que están ahora y las que van a pasar, ¿no? O sea, hay 3 tiempos. Las que pasó, las que están pasando y las que van a pasar. De eso se trata el libro de Apocalipsis, de 3 momentos. Para el tiempo de Juan, lo que estaba pasando, lo que está pasando, a lo que ya pasó, lo que ya vio, lo que en ese momento está viviendo y lo que va a pasar más adelante. Tiene 3 facetas, 3 fases, ¿no? La línea cronológica del Apocalipsis tiene 3 fases. Para entender el Apocalipsis hay que entender lo que está viendo Juan, ya pasó, está pasando o recién va a pasar. Es la pregunta que usted tiene que hacerse cuando vea el Apocalipsis, ¿no? Esto que estoy leyendo de la visión que Juan está narrando, ¿ya pasó? ¿Está pasando o va a pasar? Si podemos colocar cada visión en su lugar correcto, entonces vamos a tener una mejor comprensión del libro, ¿no? Ahora, este libro de Apocalipsis está lleno de figuras, ¿no? Lleno de simbolismos, lleno de números, ¿no? Es un libro que contiene bastante simbología, ¿no? No es literal. Hay bastantes imágenes simbólicas que son conocidas dentro de la apocalíptica, ¿no? Quizás para nosotros es un poco extraño verlas, pero en la mente de los lectores del primer siglo no era tan difícil entenderlo, ¿no? Ahora, yo le doy una recomendación a usted como estudiante de la Biblia, ¿no? Para que
el cristiano hoy puede entender el Apocalipsis, debe haber leído los libros proféticos o los profetas del Antiguo Testamento que tienen partes apocalípticas, como por ejemplo Daniel. Bien, ¿no? Daniel, usted para entender Apocalipsis tiene que leer Daniel, ¿no? Necesariamente. Tiene que leer Ezequiel, Zacarías, tiene que leer Isaías, Jeremías, Malaquías también, ¿no? Entonces todos los profetas que contengan porciones apocalípticas en sus libros, le va a dar luz para que usted pueda entender lo que Juan está describiendo en su Apocalipsis. Le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Le voy a dar un ejemplo para que vea que es verdad lo que digo, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. A ver, vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Quién puede leer del Apocalipsis capítulo 13, versículo 1? 13, pastor. Adrián, dale. 13:1. 13:1. Ya. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ya? Entonces acá Juan dice que estaba él parado sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia, ¿no? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Entonces acá ya hay una primera imagen, ¿no? Que Juan ve y que yo como lector del Nuevo Testamento, Apocalipsis, una bestia. ¿Qué será esta bestia, no? ¿Qué simbolizará esta bestia? Entonces me hago la idea en mi mente, ¿no? Bestia, es un animal feo, deforme, va a salir así, ¿no? ¿A qué se referirá Juan? Entonces, ¿quién nos da la respuesta de esto, no? Nos da la respuesta la Daniel. visiones que tuvo Daniel en el capítulo 7 y que nos dice qué cosa es una bestia en la literatura apocalíptica. Vamos a Daniel capítulo 7. 2 y 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenían alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ya. Entonces ahí también Daniel está viendo la bestia. Pero más adelante en el 16 va a decir qué es esta bestia. El 16. Hermana Yesarel. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahí Después está, ¿no? recibirán el Ahí está. reino de los santos, el Altísimo. Ya, entonces en la descripción que hace Daniel y la interpretación, o sea, yo no tengo que hacer mucha interpretación, solamente haber leído Daniel para entender qué es la bestia. Y Daniel me dice, ¿qué es esa bestia? Son 4 reyes. Entonces, una bestia en la literatura apocalíptica, ¿qué cosa es? Es un rey o un reino. Entonces, cuando Juan ve que sale en el capítulo 13, que sale de la tierra, del mar, una bestia, está diciendo que está apareciendo un rey o está apareciendo un reinado, ¿no? Juan está viendo eso, ¿no? Ahora, otra figura más, ahí nomás en el versículo 13, ¿no? ¿De dónde sale la bestia que ve Juan en el capítulo 13? Del mar. Del mar, ¿no? En la bestia que ve Juan salir en el capítulo 13, yo vi del mar salir una bestia, ¿no? Ya sabemos, un reino, ¿no? Ahora, el mar
el mar, ¿qué simboliza dentro de la literatura política? ¿No? En la literatura política apocalíptica simboliza lo que Daniel va a decir. En el capítulo 7, versículo 2 y 3, él va a explicar ahí qué simboliza el mar, ¿no? Si usted lee el 2, a ver, Sol, por favor, Daniel 7, 2 y 3. Daniel 7:2. Sí, Daniel 7, 2 y 3. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ya. Entonces, ¿de dónde estás? ¿Qué simboliza el mar? El mar simboliza a los poderes terrenales que combaten entre sí para tomar el control. A los reinos humanos que pelean entre ellos para abarcar el poder, tomar el poder, ¿no? Ahora, mire lo siguiente. Observe para que interprete bien el Apocalipsis, ¿eh? Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, ya cuando Juan está terminando las últimas visiones y está viendo la imagen del cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? Ya cuando todo está acabando, ya está instalándose el reino eterno de Dios. 21:1. A ver, ¿quién puede leer? Julio, ¿puedes leer, Julio? Amén, pastor. Y ahora sí, tengo la Reina Valera. 91:1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Ya. Fíjese, observe, sea observador. Juan dice ahora que está viendo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra antigua pasaron, y el mar ya no existía más. Yo antes, ¿no?, cuando era más joven, cuando leí esta parte de Apocalipsis 21, dije, o sea, en el cielo, o en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ya no va a haber más mar, o sea, no va a haber océano, no van a haber las aguas del océano, las playas, ¿no? Nos vamos a quedar sin playa, va a haber cielo y tierra nomás, ya no va a haber mar, ¿no? Yo pensaba así, cuando leía, pensaba que era literal lo que estaba leyendo, ¿no? Sin embargo, cuando ya empecé a analizar y estudiar Apocalipsis, me di cuenta que lo que Juan está viendo no es la figura del mar como nosotros la conocemos, sino qué cosa está viendo Juan que ya no va a estar ahí, va a ser el gobierno humano. El mar simboliza en el Apocalipsis el gobierno humano, gobierno terrenal. Entonces, cuando Juan dice, estoy viendo las nuevas cosas, el hombre ya no está reinando, el hombre ya no está gobernando. Ahora el que gobierna es Dios. Entonces, para entender el Apocalipsis, necesariamente tengo que recurrir a lo que el Antiguo Testamento me da en su literatura apocalíptica, ¿no? Pastor, ¿y hay una razón por la que le puso mar o es un tema de traducción o algo así? ¿Es ¿Cómo una no le escuché? traducción hay una razón por la que puso mar Juan? ¿O es un tema de traducción o es para interpretarlo más? No, es una imagen que se usa dentro de las visiones, ¿no? Y que luego ya en el Antiguo Testamento tiene su interpretación, ¿no? Entonces, el mar simboliza eso, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando Juan ve a Cristo resucitado en el capítulo 1, ¿no? Y dice que ve a Cristo resucitado y en su mano tenía 7 estrellas, ¿no? O sea, las estrellas también son simbolismo, ¿no? Dentro de la literatura apocalíptica, que lo vamos a entender mirando las figuras del Antiguo Testamento.
Así que todo intérprete de Apocalipsis debe ser un conocedor del Antiguo Testamento, de la literatura apocalíptica, ¿no? Ninguna interpretación que esté lejos de la conexión con el Antiguo Testamento es válida, ¿no? Por lo general es errada, ¿no? Entonces, esta es una clave, ¿no?, que yo les dejo. Para entender Apocalipsis es necesario conocer el Antiguo Testamento, sobre todo la literatura apocalíptica. Ahí vamos a encontrar bastantes ayudas para interpretar lo que estoy viendo, ¿no? Bien, ahora, entonces lo que dije es que la clave para ver al Apocalipsis es conocer la literatura del Antiguo Testamento, la literatura apocalíptica, entender en qué momento de la revelación se encuentra el episodio, si ya pasó, está pasando o va a pasar, ¿no? Es importante. Y otro elemento importante también para entender el Apocalipsis tiene que ver con el escenario en el cual se están desarrollando las visiones, ¿no? Ahora, hay dos escenarios que las visiones aparecen, ¿no? Dos escenarios permanentes que están ahí, ¿no? Que intercambian uno con otro, ¿no? Uno es el cielo y otro es la tierra, ¿no? Y Juan va a ver lo que ocurre en el cielo como un primer escenario y va a ver lo que ocurre en la tierra como segundo escenario, ¿no? Entonces es saber ubicarme cuando leo el Apocalipsis, si es la visión en el cielo o la visión es en la tierra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos al capítulo 4. Verso 1, a ver, ¿quién le lee el verso 1? A ver, Adrián, verso 1. Pues esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Ya? ¿Dónde está Juan? ¿En el cielo o en la tierra? ¿En el cielo pasó? En el cielo, ¿no es cierto? Ahora, vamos al capítulo 6. Al capítulo 6. Versículo 1 y 2. A ver. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ya, ¿dónde está viendo esta imagen? Esta visión. Tierra, supongo, profesor. En la tierra. Los caballos están saliendo para la tierra, ¿no? Si usted va al capítulo 7, verso 9. A ver, capítulo 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ya? ¿Dónde está? Cielo. En el cielo, porque está en el trono, ¿no? Entonces, y ahí usted va a darse cuenta, ¿no?, que el escenario en el Apocalipsis cambia del cielo a la tierra o de la tierra al cielo, ¿no? Entonces, los escenarios de las visiones se van desarrollando en estos dos momentos, ¿no? Cielo, tierra, ¿no? Entonces Juan ve lo que pasa en el cielo y luego ve lo que pasa en la tierra, ¿no? Son los escenarios propios del Apocalipsis, para que usted lo pueda entender, ¿no? Ahora, ¿cómo inician las visiones de Juan? Es fundamental, ¿ya? Es fundamental esto. Mire, uno de los elementos permanentes durante todo el desarrollo de visiones que Juan va a tener es lo que aparece en el capítulo 4.
verso 2. Esta es la clave, ¿no?, de toda la trama del Apocalipsis, ¿no? Fíjese, capítulo 4, versículo 2. A ver, Julio, ¿qué dice? Dice, pastor, al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ya. Amén. ¿Qué es lo que primero Dios le revela a Juan? Antes que vea lo que pasa en la tierra, los caballos, los jinetes, las trompetas, todo lo que va a pasar, ¿no? Los ángeles, la multitud de seres que están en el cielo, ¿no? ¿Qué es lo primero que el Señor le revela a Juan? Le hace ver que hay un trono establecido en el cielo y que uno está sentado en ese trono. Así que el elemento principal de todo el Apocalipsis es el trono establecido en el cielo. Si usted va a ver en la lectura, en los demás pasajes, va a ver que siempre aparece la figura del trono, ¿no? Entonces, Juan ve los desastres que están pasando en la tierra, luego ve que en el cielo está el trono, ¿no? Baja nuevamente desastres y ve que el trono sigue establecido, ¿no? Y así, ¿no? Permanentemente a Juan se le va a llevar para que vea el trono. Juan mira otra vez el trono, mira otra vez el trono. Entonces, ¿qué mensaje quiere dejar estas revelaciones que Juan recibe, ¿no? El mensaje es que Dios está sentado en su trono y tiene el control de todo lo que está pasando, ¿no? Dios tiene el control, ¿no? Entonces, por eso dije que Apocalipsis es un mensaje que trae confianza y esperanza, ¿no? Que a pesar de todo lo que pueda pasar, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo lo que está aconteciendo. Así que uno de los elementos importantes dentro del desarrollo del libro de Apocalipsis es el trono de Dios, establecido en el cielo, ¿sí? Ahora, otro elemento importante que se va a ver en el libro de Apocalipsis es el rollo que tiene el cordero, que el que está sentado en el trono tiene en su mano, ¿no? El rollo que está en el capítulo 4. ¿No? Cuando Juan ve al que está sentado en el trono, va a ver que algo tiene en su mano. Capítulo 5. ¿No? Capítulo 5, versículo 1. A ver, ¿alguien está presente aparte de Julio? ¿Zulín? Sí, pastor. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ya, entonces, ese libro que tiene el que está sentado en el trono, otra vez aparece la figura del trono, y que está sellado con 7 sellos, ese libro, ese rollo, es también clave, importante, para ir entendiendo lo que ocurre en los eventos y visiones que Juan va a ver, ¿no? Ahora, ese rollo, ¿no?, se va a empezar a ir abriendo, ¿no? O sea, no se va el rollo no se abre así, ¿no? No es como un rollo que se gira, se abre y se ve el contenido, ¿no? Dice que ese rollo se va a ir quitando primero los sellos. Los sellos, los sellos, los sellos, los sellos, ¿no? Tiene 7 sellos. Está sellado con 7 sellos. Número divino, ¿no? 7, que es un número apocalíptico, que está presente en varios lugares, ¿no? 7. Ahora, cuando el 7º sello se abre, parece que ya se va a develar lo que hay en ese rollo, ¿no? No se devela, sino que se conecta con 7 trompetas de juicio. O sea, el 6º sello contiene 7 trompetas, que son las trompetas de juicio, ¿no? Cuando se toca la 7ª trompeta y piensa que ya se va a abrir el rollo, todavía no se abre, sino que vienen 7 copas de ira, ¿no? Entonces hay una concatenación, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, ¿no? Y cuando se derrama la última copa, la 7ª copa, ¿no?, entonces ahí
se devela los misterios de Dios. Ahí termina lo misterioso que hay en ese rollo, que no se sabe qué hay, ¿no? Pero que se va a abrir en la última copa, ¿no? Termina la última copa y ahí recién se devela lo que hay en ese rollo, que está presente en todas las visiones, ¿no? ¿Y qué cosa hay en ese rollo? ¿Qué hay escrito en ese rollo? Porque Juan dice que hay un rollo escrito por dentro y por fuera, pero que está sellado y nadie lo puede ver, ni leer, ni tocar, ¿no? Sino solo el Cordero. Y cuando termina ya todas las visiones, se abre el rollo al final, ¿no? Y se devela el contenido del rollo. ¿Y sabe lo que hay ahí al final? Que es la trama de todo el Apocalipsis. Lo que dice en el Apocalipsis capítulo 21 al final, ¿no? Miren lo que hay. Miren lo que hay en este rollo, ¿no? Que tanta intriga, ¿no? Tanto suspenso hay en saber el contenido de ese rollo, ¿no? En el final, ¿no? Verso, capítulo 20, 20. verso 15. A ver, ¿quién puede leer? El que da testimonio, el que da testimonio de estas cosas dice, Está en qué ciertamente, capítulo 20, 15, ¿ah? ya, 20:15, Sí, ya, 20:15. Pero capítulo 20:15, capítulo 20, versículo 15, así dice es. así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya, entonces, ¿quiénes serán lanzados al lado de fuego? Los que no se hallaron inscritos. Serán escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Y en otro pasaje del Apocalipsis dice que ese libro de la vida es el libro del Cordero. Entonces, ¿sabe lo que hay en ese libro que tuvo el Cordero que lo recibe del que está sentado en el trono? Ese libro está escrito con todos los nombres de las personas que el Cordero ha salvado con su sangre. Entonces, al final, se abre el rollo. ¿Y cuál es el contenido? Son los nombres de todos los que han sido salvados por el Cordero y que no irán al lago de fuego y azufre. O sea, el final, al desenlace del Apocalipsis es la salvación de todos por los cuales murió el Cordero. Ese es el desenlace final del Apocalipsis, la salvación de su iglesia. Interesante, interesante el tema del Apocalipsis, ¿no? Ahora, bueno, hay mucho que hablar de Apocalipsis. Van a tener un curso de Apocalipsis, específicamente Apocalipsis, ahí van a ver varios detalles interesantes. Yo les estoy dando un panorama, ¿no? Ahora, para interpretar el Apocalipsis, aparte de los elementos que le he dicho, ¿no? La literatura apocalíptica, tener en cuenta, ubicarla en el periodo, si ya pasó, está o va a pasar, ¿no? Son las escuelas de interpretación, ¿no? Que dentro del estudio teológico, escatológico propiamente, se han ido fundando, ¿no? Se han ido armando. Son escuelas de interpretación, ¿no? Que a través de la historia se han dado, ¿no? Para entender algunas cosas, ¿no? Mayormente la escuela que tiene más popularidad, por así llamarlo, ¿no? Es la escuela futurista, donde ellos mencionan que los eventos del Apocalipsis todavía no se han dado, ¿no? Y que se van a dar en un futuro final, ¿no? O sea, todo lo que describe Apocalipsis todavía no se ha dado, ¿no? Y que se va a ir dando en los últimos tiempos, ¿no? En un periodo de 7 años, ¿no? Esto pertenece más a la escuela futurista de los que defienden las dispensaciones, ¿no? O dispensacionalismo, ¿ya? En los tiempos de Dios, ¿no? Que Dios ha trabajado en diferentes tiempos. Entonces, la última dispensación es la dispensación del Apocalipsis, ¿no? Que todavía no se ha dado y se va a dar. Y que todos los elementos son futuros, ¿no? Todos los eventos van a ser futuros, ¿no? Esa es la interpretación más popular, la escuela más popular, ¿no? Y muchos de ellos interpretan a veces literalmente lo que mencionan ahí, ¿no? La otra escuela
que también tiene un auditorio también considerable, es la escuela historicista, ¿no? Donde menciona que estos hechos, ¿no? Ya muchos de estos hechos han pasado a través de la historia, ¿no? O sea que en la bestia, en la interpretación historicista, ¿no? La bestia que aparece en el capítulo 13, ¿no? En su tiempo, ¿no? Era Roma. Para los primeros cristianos era Roma, ¿no? La bestia. Pero que a través de la historia, ¿no? Han habido diferentes momentos en que la bestia ha aparecido, ¿no? O sea, son apocalipsis que se van registrando dentro de la historia, ¿no? Una primera bestia fue Nerón, otra bestia fue ¿cómo se llama? Los papas en su momento, por ejemplo, los reformadores, ¿no? Consideraban que la bestia era el papa, ¿no? El anticristo, ¿no? Y la gran ramera era el Vaticano, ¿no? Entonces, en su tiempo esa es la interpretación que daba, ¿no? Es historicista, ¿no? El Apocalipsis se va cumpliendo en la historia, en diferentes momentos, ¿no? Y la otra escuela es la historia preterista, ¿no? Donde menciona que ya los eventos del Apocalipsis en su gran mayoría se cumplieron en los primeros siglos, ¿no? Ya se terminó el Apocalipsis, solamente falta el juicio final, ¿no? De parte de Cristo, ¿no? Ya, estas escuelas, ¿no? Son intentos, pues, para poder entender el Apocalipsis, ¿no? Son escuelas válidas, ¿no? Que tendrá que conocerlas. Cuando llegue el momento de estudiar Apocalipsis, la va a estudiar con detenimiento, ¿no? A cada una de ellas, ¿no? Pero le doy un alcance, ¿ya? Bien, ese es más o menos el libro de Apocalipsis, ¿no? Es el libro más estudiado, ¿no? En el Nuevo Testamento. Después de Romanos es el libro más estudiado, Apocalipsis. Entonces siempre despierta un interés para los lectores de la Biblia, ¿no? Siempre para los no creyentes también despierta un interés, ¿no? De saber, de leer, ¿no? De ver las cosas que van a pasar, ¿no? Bueno, espero que puedan leerlo en su momento y lo puedan interpretar bien. Bien, hasta ahí alguna pregunta. Si no, nos vamos al descanso y luego regresamos de 10 minutos para su examen de exposición, ¿no? Ya, para ver su trabajo que ha hecho. ¿Alguna preguntita? Si no, nos vamos ya directo al descanso. Entonces, si no hay preguntas, son 8:50. 9:05 máximo regresamos y de ahí pregunta para cada uno sobre su trabajo final. Ya no se vaya, la última parte es el examen final, ¿no? De su trabajo que ha hecho. Ya, regresamos. Tome consideración del reloj, ¿eh? 9:05 estamos de vuelta. Listo.